Repito, buenos días, bienvenidos todos. Doy las gracias al meeting de Rimini enseguida por este encuentro organizado sobre Karakosh, un fragmento de Oriente Medio con una historia especial que nos ayuda a entender toda la situación en este área tan difícil y fascinante a la vez. Una ciudad que tuvo un destino especial y que nos atañe también a nosotros. Y hoy ponemos como tema la reconstrucción y el regreso de los cristianos a Karakosh. Dos palabras, reconstrucción y regreso, que tienen gran densidad, historia, responsabilidad, incertidumbre, que vamos a ir descubriendo en todas sus características sociales, religiosas, humanitarias y sociales, junto con los ponentes que voy a presentar. Tenemos aquí a Monseñor Alberto Ortega Martín, obispo y nuncio en Irak. Tenemos al padre George Yaola, que viene de Karakosh y es sacerdote de la diócesis de Mosul, Kirkuk y Kurdistán. María Gianniti, enviada de la redacción de exteriores de la televisión italiana Telediario 1. Y Eduardo Tagliani, coordinador de las actividades de APSI en Irak y todo Oriente Medio. Me presento, yo también, soy María Laura Conte y soy directora de comunicación para APSI, una realidad sin ánimo de lucro que realiza proyectos de desarrollo en el mundo en 30 países, entre los cuales Irak. Y empecemos a afrontar el tema, reconstrucción y regreso de los cristianos a Karakosh. Desde el inicio de este milenio a hoy, los cristianos en Irak han ido disminuyendo de forma drástica. Pasaron de 1 millón a 350.000 en 2014 y hoy son menos de 250.000. Esto se define una gran pérdida para la Iglesia, pero para todo el tejido de esta sociedad. Es como una herida profunda que atraviesa todo el mundo de esta ciudad y de todo el país y llega hasta aquí, porque en este encuentro lo que queremos entender es que las distancias se reducen entre nosotros, entre Bagdad, la ciudad en la que vive Su Excelencia Ortega, y donde vive el padre Giorgio. La distancia es un detalle, el destino de esas personas nos atañe. Y ahora vamos a ver un vídeo rodado en Karakosh para ayudarnos a identificarnos con esas personas que escaparon de esa ciudad y están regresando. Vamos a ver el vídeo de la historia de Amin. Esta es nuestra casa. No hay ningún sitio en el que podamos estar porque lamentablemente fue casi destruida por el ISIS. Solo una parte en la planta alta está en pie. Todo lo que ha pasado ha destruido, y cuando hemos visto nuestra casa nos quedamos impresionados. No dejaron nada. Para mis hijos querría salud, seguridad y, si Dios quiere, esperanza. María Giannini, como enviado especial por tu televisión, ¿qué nos puedes decir para comprender el marco geopolítico de Irak inmediatamente antes, durante y después del ISIS?
Ante todo, buenos días a todos. Gracias por tener esta posibilidad de hablar de algo que no se ve en las crónicas de los periódicos, porque los periodistas que llegamos a las zonas de conflicto somos muchísimos y no volvemos cuando tenemos que contar el intento de recrear las propias casas, de reconstruir la vida. O sea, informamos sobre la guerra y no sobre la reconstrucción, raramente. Por eso es importante que después de hace 2 años del comienzo de la ofensiva que llevó a la reconquista de Mosul por parte de las fuerzas del gobierno de Irak, es importante hablar de lo que sucede hoy. ¿Qué pasó? Pues lo que pasó en Irak en los últimos 4 o 5 años no se puede separar de lo que le pasó a Siria. Estos dos países, aunque han vivido conflictos distintos, están unidos por un único destino, el de la expansión del ISIS. Ahora vamos a ver un mapa que he preparado para mostrar cuánto territorio podía controlar el ISIS antes de que empezara la ofensiva para expulsarle de la llanura de Nínive, de Mosul, y cuánto controla ahora. La zona más clara, no la zona amarilla, sino la marrón clara, es lo que controlaba el ISIS antes de la ofensiva. Y la zona oscura son los territorios que controlan todavía hoy. Si veis, está concentrada esta franja en Siria. Y esto nos deja pensar que ISIS no controla nada en Irak. Pero esto vamos a verlo después. ¿Cómo fue posible esta avanzada del ISIS primero en Siria y después en Irak? Pues el Estado Islámico se aprovechó del caos, que eran dos caos distintos. Si hablamos de Irak, se aprovechó del hecho de que en Irak hubiera confusión, una población suní muy descontenta, un gobierno central que estaba en manos de la mayoría chiita. Saddam Hussein era sunita, tenemos que recordarlo. Y luego llegó Al-Qaeda con Al-Zarqawi, su líder, que hizo una ofensiva contra no solo el gobierno central de Bagdad, sino sobre todo por la presencia de los americanos. Cuando los estadounidenses se retiran, en este caos entra en juego el ISIS, que fácilmente logra entrar. Monta una base en Siria porque de allí partió en 2013 y en julio de 2014 se declaró el Estado Islámico en la mezquita en el corazón de Mosul, en el corazón de una gran provincia del norte de Irak. Y allí empezaron a ganar territorio. Y hubo una retirada, nos lo contarán los que viven allí, una retirada del ejército iraquí que lo dejó todo, medios, armas, lo dejó todo a disposición de los terroristas. Sabemos que la campaña para la reconquista de los territorios que había ganado ISIS no fue fácil empezarla porque era difícil combinar las fuerzas iraquíes con las kurdas que están presentes en el norte de Irak. Tampoco fue fácil que los estadounidenses gestionaran todo esta reconquista, porque los bombardeos no bastaban. El ISIS había logrado en muchas pequeñas ciudades, yo he visitado muchas, no Karakosh directamente, pero Bashika, Bartella, había una red de túneles en la que los milicianos lograban vivir y desplazarse durante los bombardeos. Por eso pueden imaginarse los daños para estas pequeñas ciudades
incluida Karakosh, que primero fueron ocupadas por ISIS y que obligaron a la población a escapar y a ir a los campos de refugiados, y después fueron bombardeadas porque querían asaltar a los milicianos de ISIS. En julio de 2017, Mosul se declaró reconquistada. Enseguida también se reconquistaron las ciudades más pequeñas alrededor de Mosul, que era la más difícil de reconquistar. Y en julio de 2017 fue la reconquista de Mosul. Se imaginarán los costes. La mezquita en la que se había anunciado el Estado Islámico no quedó nada, como pasó con gran parte de la ciudad. Las fuerzas kurdas también en 2017, y con los bombardeos estadounidenses, lograron reconquistar Irak y el ISIS se retiró. Están solo esos pocos terrenos que están todavía en su poder y están tratando actualmente de echarles. Ahora el reto, ¿cuál es? Es precisamente el de la reconstrucción. ¿Y por qué es importante sostener la reconstrucción? No solo porque hay que volver a dar las casas a quien lo ha perdido todo, sino porque si no damos algo enseguida, podría crearse un malcontento nuevamente que podría, digo incondicional, reanimar un malestar y hacer que pequeñas células puedan crecer, se puedan reorganizar y pueda volver a aparecer el ISIS en esa zona. Por eso ahora hay que dar un mensaje de esperanza. Hay una frase muy bonita en el vídeo: no hay mejor lugar que nuestra propia casa, aunque esté destruida, aunque haya sufrido daños. Yo el año pasado fui a Soleimania, en Kurdistán iraquí, para visitar el último lugar, el último monasterio en el que estuvo el padre Paolo Dall'Olio, desaparecido, y de allí había salido para ir a Raqqa hace 5 años. Todavía no se sabe qué ha pasado con él. En este monasterio, 250 familias de Karakosh estaban allí desde hacía 3 años, y algunos me manifestaban su miedo, pero también el deseo de volver a Karakosh, el deseo de volver a su aldea y de poder reconstruir la escuela, volver a empezar la escuela para sus hijos. Entonces, ¿por qué es importante sostener esta reconstrucción? Para que se creen las comunidades, porque si no, el riesgo es que se vuelva a ir destruyendo la sociedad. Y este es el terreno fértil para el crecimiento de las células de ISIS o de Al-Qaeda, como fue al principio. Este es un tema muy delicado para Irak, y el gobierno debe tratar de favorecer la reconciliación, una palabra fundamental, porque, como decía María Laura, la comunidad cristiana, que siempre ha sido puente entre tantas almas y comunidades en todo Oriente Medio en general, la comunidad cristiana siempre es el puente con las otras comunidades. Por lo tanto, es importante que los cristianos se sientan protegidos para tener de nuevo este papel de puente, y este es un momento extremadamente delicado. Me detengo aquí porque quiero escuchar los testimonios de quien vive en esos lugares. Muchas gracias.
Gracias, María. Padre George. Gracias, María. Padre George, a usted la palabra. Padre George Yola llega desde Caracas, es sacerdote de la diócesis de Mosul, Kurdistán, para los católicos. Nace en el 64 en Caracas, se gradúa en física. Entra en el seminario, se ordena sacerdote en 1999, llega a Italia para estudiar y de hecho tiene un buenísimo italiano. Después vuelve a Irak en 2016, trabaja por la diócesis y se le encarga que guíe a los fieles refugiados. Después tiene un nuevo encargo, el de la planificación de la fase de la vuelta de los refugiados a la ciudad. Entonces, en cuanto se libera, Padre George organiza una campaña para crear archivos y documentos de todos los trabajos que se necesitan en el campo. Entonces hace una especie de análisis sistemática de la situación en la que se encontraban los edificios, las necesidades de intervención. Organizó grupos de trabajo, expediciones y sigue trabajando ahí desde hace septiembre. Ha vuelto a Caracas para vivir de forma estable. A usted la palabra. Hemos visto cuál es el marco geográfico, político, militar. Ahora quisiéramos entender cómo es la vida de los cristianos a partir de su propia experiencia. Cómo fue antes, durante y después de su llegada, de la llegada del Estado Islámico, y quién decide volver, quién prefiere en cambio quedarse lejos de Caracas. Gracias, María Laura, y buenos días a todos. Veo que muchos están interesados en esta cuestión y este es un placer para mí, pero parten con un poquito de desventaja porque cuando yo hablo de forma espontánea, hablo de cosas con más detalles. Aquí me voy a ceñir a lo que he escrito, entonces espero poderles comunicar lo que desean escuchar. Quisiera empezar a partir de 2003, la caída de Saddam y el pueblo iraquí. Entonces el pueblo atravesó momentos dramáticos de violencia, destrucción de una sociedad, mientras que questo forse viene dopo, ma comunque osservate. Aquí ven los dígitos, mientras que los dirigentes tenían la posición de parlamentares en el gobierno, políticos. El pueblo, en cambio, estaba en la oscuridad total, en la desesperación. Los cristianos recibieron las peores consecuencias de esta situación. De hecho, hubo personas que fueron amenazadas, torturadas, raptadas. Hubo personas que fueron matadas y familiares que decidieron abandonar el país de forma definitiva. De 1 millón de cristianos que había en 2003, como pueden ver en la pantalla, se han reducido a 350.000 antes de ISIS. El ataque a las 6 iglesias de Bagdad el 2 de agosto de 2004. La masacre en la Catedral Sirio-Católica de Bagdad del 30 de octubre de 2010, donde hemos perdido 2 sacerdotes que acababan de convertirse, o sea, de ser sacerdotes, de ordenarse. Don Fair, Don Wasim y otras personas siguen trabajando, siguen rezando por ellos. Después ha habido un ataque a los estudiantes universitarios de Caracas y hubo más de 17 autobuses, 2 de mayo de 2010, además de los obispos raptados y de los sacerdotes laicos.
No debemos olvidarnos que también fueron matados Monseñor Rajó y Don Rajid. Y después también hubo el golpe más fuerte de todos, la ocupación del ejército del autodefinido Estado Islámico. Para dividir los cristianos, dispersarlos, y ahora son menos de 250.000 cristianos. Se escaparon juntos de forma masiva de las ciudades a las ciudades cristianas y después también se escaparon de Irak. Se pasa a la fase del regreso. Las personas en aquel entonces vivieron momentos dramáticos, seguidos, sacados de sus casas, sin nada, no tenían nada. Y después vemos que cuando regresaron, después de que el Estado Islámico fue sacado y vencido, las familias se quedaron en el país y esperaban el momento de la liberación con paciencia, como ha recordado también la señora María. Cuando se liberó la ciudad, las ciudades cristianas, cuando se liberaron, a partir de octubre de 2016, las personas salieron de sus casas, se escaparon para ver cuáles eran las consecuencias. Después del 21 de octubre de 2016, mi obispo y yo, como ha dicho María Laura, hemos trabajado junto con los jóvenes voluntarios para organizar la fase sucesiva y crear documentos, archivos y hacer el censo, registrando más de 7.000 casas que pertenecen a todos los miembros, los ciudadanos de la ciudad. Y después llega otra fase en la que hemos reconstruido una base de datos para presentar estos proyectos a las organizaciones que eran disponibles para ayudarnos a reconstruir la ciudad. Aquí vemos algunas imágenes. Antes, la ciudad era así. Esta era la celebración de la misa en las iglesias. El domingo de Pascua de la Semana Santa, antes de la llegada de ISIS en 2014. El Monseñor Ortega este año ha visto estos pueblos y lugares. También había preparado un video. En este video, que es muy corto, se puede ver cómo eran las aldeas. Hemos emprendido una campaña para reconstruir las casas el 2 de mayo de 2017, porque antes debíamos asegurarles una casa a las personas, después un trabajo y después lo demás, lo necesario para vivir. Entonces, iglesias habían sido destruidas. No era muy fácil emprender este proyecto porque había numerosos obstáculos. También aquellos que no querían su regreso estaban en contra de la reconstrucción. Entonces no todos compartían la idea de regreso, porque la zona no estaba segura, el Estado Islámico llegaría otra vez, pensaban. Pero nosotros creímos en el proyecto y seguimos adelante con él.
¿Quién está volviendo? Quizás ahora ya no leo. Después de un año han vuelto más o menos 24.000 habitantes. Hoy son más de 26.000, quizás más, porque hemos utilizado una estrategia especial. Las familias, los niños en especial, deben empezar el colegio en septiembre. Entonces, el año pasado conseguimos ayudar a estos niños. Claro, no volvieron a sus casas, pero les dimos soluciones alternativas. El Occidente colabora en este sentido. Estos son diferentes comités de voluntarios. Tenemos más fotos que he preparado. En estas fotos se ve el comienzo del censo de las casas y de la ciudad entera. Y lo hemos hecho para obtener una imagen de cómo Isis había dejado las cosas. Todavía estábamos pensando en cómo arrancar para reconstruir. Hasta hoy, las ayudas que hemos recibido vienen de las organizaciones y fundaciones cristianas, es decir, del pueblo, de las comunidades cristianas que nos acompañan y que nos han echado un cable. Aquí también encontramos algunas fichas y bases de datos que hemos recogido entonces. Me siento obligado a nombrar a AVSI, que ha sido presente desde el comienzo de la diáspora en Kurdistán, porque nos han ayudado en la guardería en Erbil, y el octubre pasado también las monjas dominicanas en Karakosh nos ayudaron. Hasta ahora ningún Estado europeo nos ha dado un aporte para reconstruir la ciudad. Entonces, gracias a la atención y la compañía de los cristianos en Europa y en el mundo, podemos recoger fondos a través de diferentes canales y algo importante es también el aporte espiritual. Nosotros, cristianos perseguidos, recibimos numerosas oraciones. Sabemos que han orado por nosotros. En especial quisiera nombrar el Comité Nazaret, que está difundiendo su aporte, y nosotros estamos rezando por aquellos que rezan por nosotros también. Y también quisiera nombrar las responsabilidades. Quisiera decir quién tiene responsabilidad. No quiero culpar a nadie del hecho de que estamos en estas condiciones, pero reconstruir no significa que todo está resuelto. Las familias están todavía separadas. Una parte vive en Irak, una en Jordania, otra en Europa. Entonces el andamiaje social todavía ya está destruido. Nosotros en la Iglesia pretendemos trabajar para que aquellos que han decidido dejar el país puedan volver a sus casas. Entonces, esta es la consecuencia principal para los cristianos. El Estado Islámico
estaba creciendo, todo el mundo lo sabía, nadie puede negarlo. Sobre todo aquellos que pudieron decidir si intervenir militarmente o no. Quizás Karakosh seguirá siendo la última esperanza para los cristianos en el país. Quisiera hacer un llamamiento para que nos ayudaran antes de que digan aquí hace tiempo vivían los cristianos. Entonces es el último bastión, el último baluarte de los cristianos. Espero que la política y el gobierno nos ayude y nos proteja ahí directamente, no en otro lugar. Volviendo al tema del meeting, las fuerzas que mueven la historia son las mismas que vuelven feliz al hombre. Quizás el meeting, que cuenta ya con 39 ediciones, ha permitido crecer y dar la felicidad a numerosos individuos y comunidades. Quizás esto puede hacer crecer humanamente a las personas y puede volver a las personas felices y de esta forma también dar esperanza. La organización del meeting ha permitido invitar, por ejemplo, a alguien de un país azotado, un pueblo dividido que está desapareciendo. Entonces, esto nos permite comunicar con todo el mundo y, por tanto, es una esperanza que este meeting nos da. Dentro de esta esperanza también cabe espacio para la felicidad. Gracias. Hace ya un año, cuando con APSI estuvimos en Karakosh y salíamos de Erbil, es decir, Erbil, recorriendo el mismo camino que habían hecho los cristianos para refugiarse en Kurdistán, decíamos con los compañeros de trabajo que era más fuerte las ganas de recomenzar de estas personas que el terror de encontrar sus casas bombardeadas o quemadas. Era más fuerte su deseo de volver y de llenar un camión con todo lo que se podía volver a casa y volver. Con Eduardo Tajani analizábamos esta necesidad que hay ahora, reconociendo en todo esto el testimonio de esta fuerza y este deseo de volver a comenzar. Eduardo Tajani tiene 2 hijos, es periodista y hace 20 años decidió hacer una experiencia en el extranjero. Fue con APSI a Congo y el impacto con la realidad cambia totalmente su vida. Deja el periodismo y empieza a trabajar en la cooperación. Trabaja en muchos países africanos y hoy vive para APSI en Oriente Medio. ¿Cuál es la necesidad humanitaria? ¿Qué está haciendo APSI? Recuerdo que en Karakosh, precisamente, hay un proyecto de guardería que es uno de los que han sostenido desde Italia muchas familias con la campaña de las tiendas de Navidad.
Muchas gracias. Las necesidades son muchísimas. Las principales las citaba el padre George. Necesidades materiales, hay que reconstruir las casas, la gente no tiene trabajo, hay que reconstruir el tejido económico y también el social. Bienes primarios, materiales y primarios. Y yo quiero explicar esta necesidad partiendo de las dos palabras, reconstrucción y regreso, retorno, y tratar de mostrar un lado de la guerra, de la reconstrucción y del retorno que a menudo queda detrás de bastidores, porque vemos la televisión, vemos la guerra en televisión y quien se la mira de lejos piensa que son solo los disparos, casas destruidas, bombardeos, muerte. Sí, la guerra es todo esto, no solo la de Karakosh, todas las guerras. Pero la guerra también es una bestia mentirosa, ínfima, que se esconde, que te toma el pelo, porque los daños mayores que hace no son los que ves. Y la guerra empieza cuando se cierra el telón de los ruidos, de los disparos, porque la guerra a menudo es silenciosa. Lo explico. En agosto de 2014, cuando Daesh, el ISIS, tomó la ciudad de Karakosh, ya estábamos en Erbil, una ciudad en la que se refugiaron la mayor parte de los ciudadanos de Karakosh. Y lo hicieron con razón porque Erbil nunca cayó bajo el poder de ISIS. Nosotros estábamos allí y montamos una guardería temporal para los niños de Karakosh. Y este fue la guardería de Ojal City, que es el lugar en el que está la guardería. Después de muchos años se liberó Karakosh y entonces Absi, que había acompañado sus familias y niños durante la huida y el tiempo de permanencia en Erbil, les acompaña de vuelta y reconstruye la guardería original de esos niños en Karakosh. Antes del ISIS, en la guardería había 150 niños y ahora con trabajos, obras de reestructuración, los niños serán 453 porque es una de las estructuras que ha sido puesta en marcha y operativa enseguida. Por eso, para contar algo de esta guerra detrás de bastidores, lo voy a mostrar con dos vídeos. Estén atentos, sobre todo, a una mujer, una maestra de esta guardería y a un niño. Traten de memorizar las pocas palabras que dicen. Mi nombre es Armin Esu Al-Jamil, soy de Karakosh, estoy casada y tengo 2 hijos. Me gradué en el Physical Training College cuando trabajo con los niños, siendo que estoy aportando un gran cambio, ayudándoles a crecer, a socializar, a instruirse, a desarrollar su personalidad. La guardería es la base, es el inicio de todo el recorrido de educación. Del modo de enseñar a los niños en la escuela de infancia es diferente y la educación es fundamental para el desarrollo de la personalidad del niño. Para mí es importante enseñar a los niños no solo el alfabeto, formas, colores, es importante enseñarles las bases de la vida, cómo sentarse, cómo caminar, cómo comportarse, cómo relacionarse con los demás.
Gracias, y ahora vemos el segundo vídeo. Yo querría... Me llamo Adrián, tengo 5 años y antes de venir a Karakosh vivía en Ankawa. Vengo a la guardería para jugar y para aprender a pintar. Tengo 2 amigos, Marvin y Yusuf. Y aquí nos divertimos juntos. Cuando sea mayor, quiero ser astronauta y voy a estudiar ciencias, ¿cómo se dice? Ciencias del espacio, siempre me olvido. Bueno, volvamos inmediatamente al concepto que estaba contando. Con estos vídeos quiero explicar una de las muchas cosas que hace la guerra cuando deja de explotar, cuando el ruido de la guerra se convierte en silencio. La maestra de la guardería dice en su primera frase: soy de Karakosh y finalmente he vuelto y enseño en la guardería. Adrián, en cambio, dice: tengo 5 años y antes de venir aquí a Karakosh vivía en Erbil. Piensen en el porqué, en qué diferencia hay. Él nació huyendo y quien pasea por esas zonas, como hacemos nosotros por trabajo, o el nuncio y el padre George, y hablo de Karakosh, pero podría hablar de todas las ciudades afectadas por la crisis siria, los refugiados, los dispersos. Tenemos enteras generaciones de niños que no conocen nada más que su condición de desplazados. No tienen una memoria de lo que es la casa. La maestra regresa, pero el niño no. El niño va a Karakosh. Él mismo lo dice. Vuestros primeros recuerdos nítidos, ¿a qué edad empiezan? ¿A los 4, a los 5 años? Digamos 4. Los niños de Karakosh han estado huyendo desde hace 3 o 4 años. 3 más 4 hace 8. Todos los niños de menos de 8 años no tienen ni idea, ni una imagen de lo que era su casa. Otros prófugos sirios, incluso desde hace 7, 8 años están huyendo. Son adolescentes y no saben dónde está su casa. Por eso, paradójicamente, el regreso es como estar desplazados en casa para ellos. El tejido social, como decía el padre George, hay que reconstruirlo en ese sentido también. Tenemos generaciones de desarraigados. Ese niño en Erbil vivía en una tienda, tenía sus amigos, ha vuelto a Karakosh, quizás sus amigos no están allí o viven en otro barrio y no los ve. Para él es una vida nueva. La maestra regresa, pero él va a Karakosh por primera vez. Por lo tanto, reconstruir las casas y la guardería es difícil, pero este trabajo de reconstruir el tejido social es más difícil. Es uno de los mayores daños que hace la guerra. Y acabo diciendo, como decía el padre George, que hay un gran componente social y económico que hay que reconstruir, que hay que volver a poner en pie. Arreglas las puertas de casa, levantas las paredes, pero ¿cómo vives en una ciudad como Karakosh sin trabajo?
Por lo tanto, en la guardería este año y el año que viene, en septiembre, empezará un proyecto en una primera fase bienal. Será el apoyo a reabrir más de 100 empresas, haciendas agrícolas y ganaderas familiares, que eran la mayor fuente de sustento para la ciudad de Karakosh. Porque si no recuperamos el trabajo, no podremos vivir en una ciudad como Karakosh, no recuperará la vida totalmente. El tejido económico también es muy difícil de reconstruir y nosotros como APSI queremos tener un papel importante. Gracias. Riprendendo il filo. Volviendo a la cuestión de la historia de estos cristianos en Oriente Medio, decíamos que Karakosh es un fragmento que nos hace ver la situación total de los cristianos en Oriente Medio, que es muy delicada y especial. Monseñor Ortega recientemente ha dicho estas palabras con ocasión de un encuentro de oración por los cristianos de Oriente Medio. El testimonio de fe de estos cristianos estupendos es un tesoro para nosotros, un sí a Dios, que a ellos les ha costado todo. En 2014, con la llegada del Estado Islámico, fueron forzados a elegir entre convertirse, pagar un impuesto o irse para huir de la masacre. Lo han dejado todo, estas son palabras de Monseñor Ortega, para no renegar, para no decir que no a su fe. Su testimonio para nosotros en Occidente es un regalo. ¿Cómo y por qué? Buenos días a todos. Yo estoy muy contento porque puedo participar en este encuentro y puedo también hacerles conocer y observar la situación de los cristianos en Irak. Yo los llamo cristianos estupendos y para mí es una alegría poder estar ahí. He tenido la suerte de encontrar al Papa el mes pasado y decía a él que para mí ser nuncio en Irak es un privilegio. Es un privilegio estar cerca de estos cristianos y poder hacer algo por ellos, poder hacer algo por el país. Estoy muy contento y esto me da esperanza. Me da esperanza ver que ahora están volviendo a sus pueblos y aldeas. Ya se ha empezado a reconstruir. Se me ocurrían algunas cosas, algunas palabras del mensaje del Papa al meeting y las he escrito. Su resurrección, la resurrección de Jesucristo, no es algo que pertenece al pasado, contiene una fuerza de vida que ha entrado en el mundo, donde parece que todo está muerto, pero por doquier vuelven a aparecer los brotes de la resurrección. Y es una fuerza sin pares. En el medio de la oscuridad siempre comienza a florecer algo nuevo. Esta es la fuerza de la resurrección, una fuerza más fuerte que todo lo demás. Y los cristianos de Irak lo han atestiguado. Digo que su testimonio es un tesoro porque nos recuerda el valor de la fe. Nos recuerda lo que para nosotros es más querido, es decir, el propio Cristo. Ellos, para decirle que sí a Dios, lo han perdido todo. Tenían que convertirse, pagar el impuesto o irse. Tenían que elegir entre estas tres cosas. Y es conmovedor pensarlo, porque yo no conozco a alguien que se ha convertido, aunque sea de mentira, para seguir trabajando o seguir viviendo ahí, para salvar. Nadie se ha convertido. Todos se han ido. Y cuando yo iba a encontrarles a los campamentos, a los campos de refugiados, decían, nos lo han quitado todo, pero no nos han arrebatado la fe. Y para mí, este testimonio es un tesoro muy grande. Y aquí en Italia, en España y en general en Occidente, conozco a muchas personas que
reconocen este testimonio de los cristianos iraquíes porque para ellos ha sido como un llamamiento para vivir de forma más intensa su fe. Y es verdaderamente muy bonito poder ver cómo estas necesidades se ven poco a poco. Gracias a Dios las personas están volviendo. Claro, todavía necesitan nuestra ayuda. Y esta situación también ha generado una gran solidaridad de la Iglesia. Han llegado muchas ayudas de numerosos países. Se trata de ayudas concretas para acompañarles y ayudarles a volver a sus aldeas y pueblos. Entonces, su testimonio es una riqueza para la Iglesia. Algunos incluso han sacrificado sus vidas y podemos aprender mucho de estas iglesias. Es muy bonito saber que muchos de estos mártires de los que nos ha hablado Padre George, ahora se han abierto las causas de canonización y beatificación para estos mártires, tanto por parte de los caldeos o Padre Gianni también ha trabajado en ello, la Catedral Sirocatólica está trabajando en este sentido. Y para las personas estos ya son santos mártires. Y la Iglesia también está intencionada a reconocerlo. Entonces va a ser un tesoro para toda la Iglesia. Y ellos, movidos por la fe, quieren volver a entrar porque están guiados por la conexión, por el hecho de estar arraigados a su tierra y también están sostenidos por su fe. Esta fe los ha ayudado cuando estaban afuera. Ha sido conmovedor ver en el campo de refugiados que el centro era la capilla. Bueno, por lo menos había una tienda que después se ha convertido en una pequeñita iglesia. Al principio esta tienda se llamaba la Tienda de la Esperanza. Después construyeron una pequeña iglesia, después una iglesia un poquito más grande. Y esto era el centro, lo que soportaba la fe. Ha sido muy bonito también ver que algunas de estas iglesias en el campo donde nuestros amigos de ABSI han trabajado, esta iglesia la han desplazado. Ha sido posible desplazarla y devolverla a Karakosh, a un barrio de Karakosh. Y sigue siendo el centro de la vida de las personas. Hay personas, sacerdotes o religiosos, que son los primeros que han vuelto. Y también el patriarca recordaba a todos esto: vosotros tenéis que ser los primeros, porque si no vuelven los curas y las monjas, tampoco lo harán las personas. Entonces es bonito ver que son las primeras personas que han vuelto. Y ahora, gracias a la ayuda de todos, vuelven a abrir colegios, guarderías, las personas vuelven a vivir normalmente. Y esto es una bendición para todos. Son sostenidos por la fe. Es también bonito ver cómo son capaces de perdonar y me conmueve escuchar a numerosas personas que han perdido a sus queridos. Algunos han vuelto, pero estas personas perdonan a aquellos que los sacaron, rezan por ellos. ¿Se acuerdan de Miriam, la niña de Karakosh, súper dulce? Yo también tuve la suerte de encontrarme con ella, la conocí cuando fui a Kawa. Tuve la ocasión de ver a los niños de catequismo y le pedí a la monja que estaba conmigo que les saludara. Y dice, le dije, tú tienes muchos amigos en Italia y en España. Estaba muy contenta y era súper dulce. Y me dio mucho gusto conocerla. Pero después pensaba, aquí hay 400 niños que van a catequismo. ¿Cuántos serán como Miriam? Es un pueblo que ha crecido con la fe y que es capaz de perdonar, de vivir la caridad. Y es conmovedor ver Caritas Irak, que les ayuda a los cristianos y a todos también. Ya que la mayoría de la población es musulmana, hay también muchas ayudas a ellos. Hay refugiados de Mosul, también musulmanes, y Caritas Irak los ayuda también. Les lleva comida y otras cosas. Y algunos de ellos son justo aquellos que les sacaron de ahí. Y ahora
que necesitan ayuda. Los cristianos les llevan comida. Esto es algo casi inimaginable. Es un testimonio increíble. Y por eso digo que su testimonio es un bien. Con acciones concretas podemos dar comienzo a algo nuevo. La misión de la Iglesia, ¿cuál es? Yo siempre le digo a los sacerdotes y a los religiosos que la misión es respaldar y dar esperanza a los cristianos. Y esta esperanza deriva de la fe, porque la esperanza no se puede basar en el cambio de las circunstancias. Claro, yo espero que las circunstancias sean mejores, rezo para que haya más estabilidad, más seguridad, claro que sí, pero la verdadera esperanza no es esta, porque la verdadera esperanza es la presencia del Señor, la certeza, la certidumbre que nos puede transmitir el Señor. Con las palabras del Papa al meeting, vemos que hay una gran convicción de que Cristo es el comienzo del mundo nuevo. Estos cristianos nos enseñan el valor de la fe. Y cuando yo le pregunté a algunos de ellos qué se esperan de los cristianos en Occidente, yo me esperaba estas respuestas: que nos ayuden, que nos manden dinero, y me contestaban: que vivan la fe. Que vivan la fe. El punto central para ellos, ¿cuál es? Que llegue la fe, que vivan la fe. Y considero que esta es la forma más grande de ayudar. Podemos ayudar con la oración. En las pasadas intervenciones nos lo recordaron. Es importante rezar. Podemos ayudar de forma concreta de muchas formas. Claro, algunos gobiernos incluso han dado ayuda, a Hungría, por ejemplo, pero casi todo está en las manos de la Iglesia. Entonces es importante ayudar, pero el grande aporte que podemos dar es respaldar su sí al Señor a través de nuestro sí al Señor. Y pienso que de esta forma nosotros podemos sostenerlos. Y ya voy terminando. Debemos sostenerlos porque es esencial que los cristianos sigan presentes. Hemos visto que se ha mermado drásticamente, casi trágicamente, diría, el número de los cristianos. Lo hemos visto en Irak, pero ha ocurrido también en Siria y en otros países. Y es una lástima que sea así. Oriente Medio sin los cristianos ya no es Oriente Medio. Y sería una gran pérdida, no solo para la Iglesia, sino también para la sociedad. Ellos tienen una gran misión porque son puentes, como decíamos anteriormente. Son artífices y constructores de paz, reconciliación, desarrollo. Y si deseamos, como en la primavera árabe, más justicia y respeto de las personas, entonces nos damos cuenta que son valores que pertenecen a nuestra tradición. Y sería muy triste y lamentable que ya no hubiera más cristianos. Por eso debemos respaldarlos con todas las fuerzas que tenemos en nuestras manos. Al Papa le interesa mucho esto. Siempre habla de ello. Ha cometido numerosas iniciativas para respaldar a los cristianos en Irak y en Oriente Medio. Por ejemplo, si pensamos en las últimas iniciativas que ha hecho, ha nombrado el patriarca de Babilonia de los caldeos, el jefe de la iglesia caldea, y lo ha vuelto cardenal. Claro, seguramente es algo bueno, positivo, es un mérito, pero también es un gesto de cercanía a la iglesia de Irak que ha sido apreciado y le ha gustado a todos, incluso a los musulmanes. El 7 de julio organizó en Bari un encuentro de reflexión y para rezar por patriarcas, obispos. Ha hecho un discurso maravilloso y este es un aporte, es una ayuda, porque es importante que los cristianos sigan ahí, tienen una misión. Nadie puede hacer las cosas por sí solo o en su lugar. Lo único que se me ocurre decir
cuando me preguntan qué pienso es, vosotros los cristianos tenéis una misión fundamental. Vosotros sois la presencia de Cristo aquí, en la Tierra Santa. Si vosotros os vais, entonces todo lo que nosotros hacemos para ayudaros es importante. Por eso les invito a seguir ayudándoles a través de la oración, la ayuda y a través de su sí cotidiano al Señor. Muchas gracias de corazón. Volvemos a hablar con María, porque como decía al principio, estas ocasiones son herramientas que tenemos para reducir las distancias y es fundamental el conocimiento. Trabajas en los mass media, conoces los mecanismos de la información. ¿Cómo podemos, unos consejos, cómo podemos seguir actualizados sobre lo que ocurre en estos lugares? Porque a menudo hay una lucha entre propagandas distintas. ¿Cómo podemos conocer lo que sucede cuando los medios de comunicación a veces esconden un poco la realidad? Pues yo creo que con iniciativas como esta, hablando con personas que viven en el terreno, sobre el terreno, y nos cuentan realmente lo que está sucediendo. Porque, como decía antes, los periodistas van enseguida cuando empieza una guerra, pero no están muchas veces cuando sucede que acaba y hay un regreso y hay que ver lo que está sucediendo entonces. El público, para tratar de entender lo que sucede, hay que dirigirse a la fuente. Ellos son nuestra fuente, entender lo que se está haciendo sobre el terreno, porque solamente así logramos realmente conocer. Igual que nosotros periodistas, solo yendo sobre el terreno logramos contar una historia verdadera. Somos enviados para los periódicos, para la televisión, y sirve que haya personas que cuenten desde allí, desde el lugar de los sucesos. Y cuando esto no se hace, y lastimosamente los medios de comunicación lo hacen cada vez menos, entonces hacen falta personas que vengan de esos lugares que nos cuenten lo que se está haciendo. Padre Giorgio decía algo importantísimo. Karakosh es el bastión de la llanura de Nínive para los cristianos. Y esto es una noticia importante, pero triste si pensamos en los números que había antes de la invasión de Irak. Este es un dato importante de conocimiento que podemos obtener solamente de personas que vienen de esas zonas. Nosotros, en cambio, los periodistas, tenemos el cometido de insistir a que nuestros jefes nos envíen sobre el terreno para que podamos adquirir informaciones de quien vive allí, no de los medios más generales, digamos, sino de la gente, porque hay un detalle que quiero comentar. Los periodistas tenemos problemas para contar determinados conflictos porque es peligroso. Una colega me decía, cuando hubo el conflicto en Líbano, que duró 11 años, era fácil porque podíamos llegar a todas las partes en Líbano porque todos nos acogían.
Pero ahora, después del 11 de septiembre y de los ataques en Irak, los periodistas no tienen acceso a todas las zonas. Hay zonas en las que a las que no podemos ir, donde no podemos entrar. Por eso es importante ir sobre el terreno, conocer a las personas que viven allí. Pero, digo, está este problema, las informaciones son más fragmentarias y más difíciles de obtener. Intentamos obtener esta información sobre el terreno para contar realmente lo que sucede. Eduardo, antes he hecho una lista de todos los países en los que has estado. ¿Estás acostumbrado a vivir en países donde se reconstruye? Después de 20 años, ¿qué te defiende de morir de escepticismo ante los escombros y ante los números que tenemos? Porque esta guardería, ¿cuántos niños salva? Casi 500, pero 5.000 no han vuelto. ¿Por qué no te rindes? Esto es difícil contestar. Es un balón alto, difícil de recoger. Bueno, uno de los 5 puntos de método que tiene APSU es la persona en el centro. El individuo es lo central. Y si lo pensamos bien, esto pone en discusión una interpretación de lo que sucede en el mundo. Pero esta forma peculiar nuestra de trabajar nos proporciona el privilegio enorme de encontrarnos con personas a las que, observando, viendo su fuerza de voluntad, nos quedamos casi mudos, ¿no? Su actitud nos sugiere callarnos, escuchar, aprender, y cuando vuelves a casa por la noche, sentir un poco de vergüenza de tu inadecuación. Creo que lo que he mostrado no se ve una cosa importante. Abuna Giorgio está a mi izquierda y sobre el terreno está haciendo algo milagroso. Muchos trabajan en la reconstrucción de Karakosh, pero hay un motor detrás de esta obra de reconstrucción que, como se ha dicho, no trata solamente de reconstruir una ciudad, sino el bastión de la cristiandad en la llanura de Nínive. Yo estoy casi seguro, no sé si me equivoco, pero estoy casi seguro de que las cosas hubieran sido muy diferentes sin un hombre como Padre George en ese lugar y en ese momento. Y esto es lo que me hace que no me desaliente, porque yo encuentro a este tipo de hombres de distintos credos religiosos, pero que tienen la capacidad de guiar a otros hombres y de hacer frente siempre a todas las situaciones, incluso las peores, con un mensaje de esperanza. Otro aplauso para él. Porque cuando viajamos, vamos por las calles de Karakosh, recientemente también estuvimos en Alepo, caminas entre escombros, paisajes que de repente son todo gris, porque no hay color. La destrucción externa la ves, pero la destrucción del alma no la ves, pero no es menos grave. La destrucción de la confianza mutua. Nos contaban durante la
que los cristianos se escapaban, recibían mensajes de quien había ocupado su casa con una foto de quien había ocupado sentado en su sofá. Por lo tanto, esto eran golpes tremendos, quizá entre vecinos incluso, ¿no? Esta falta de confianza, destrucción de la confianza, ¿cómo se reconstruye? Schiaffo non è facile dire. Claro, no es fácil darle las gracias a quien nos da una bofetada, pero necesitamos tiempo para absorber, aceptar esta bofetada y contestar de forma más cristiana y también más humana. Porque en aquella tierra, hablar de lo humano es difícil. No encontramos muy acogida para lo humano, ya que el hombre está aplastado por la política, por la violencia. Aún así, el papel de nosotros, la Iglesia, también es reconciliar diferentes partes, sobre todo reconciliarnos con aquellos que nos han agredido. No podemos vivir en un gueto cerrado porque estamos cercados por otras poblaciones que quizás se adhieren al Estado Islámico y también quieren comercializar en nuestras ciudades. Por eso la Iglesia desempeña un papel esencial, de forma que la situación siga siendo tranquila. Pero también tiene el papel de responder de forma cristiana a estas acciones de agresión. Y aquellos que entienden no pueden quedarse indiferentes. La primera comunidad cristiana, por ejemplo, admiraba a los mártires, porque decían, pero ¿cuál es la fuerza que les permite de responder con bondad a aquellos que son agresores y violentos? Incluso hoy día tenemos esta pregunta. Entonces, el papel de la Iglesia no es un papel de ser buenos sin más. El papel es dar un testimonio allá donde vivamos. Y como he dicho, hay alguien que está reflexionando y diciendo, entonces, el cristiano es la imagen justa del Dios que perdona y quizás esta es una forma de abrazar el cristianismo. Por eso lo hemos conseguido. Hemos conseguido convencer el enemigo de esta forma. Monseñor Ortega, Le voy a preguntar simplemente, los cristianos piden oraciones, los cristianos de Oriente Medio nos piden oraciones. Usted exactamente, cuando está en el silencio de su oración, ¿qué pide para los cristianos y qué nos sugiere pedir? La pregunta, la petición concreta que usted hace. Bueno, pues yo, que vivan la fe, que vivan su vocación. Hay dos aspectos que me parecen muy importantes. El Papa, desde hace tiempo que tiene una preocupación, hay una preocupación en la Santa Sede por la disminución de los cristianos. Y se hizo un sínodo para Oriente Medio
todavía en tiempos del Papa Benedicto. Y, como siempre, después de un sínodo se publicó una exhortación apostólica, Ecclesia in Medio Oriente, comunión y testimonio. Creo que son las dos cosas fundamentales para los cristianos, que vivan la comunión, que no es algo que podemos dar por supuesto, porque esta comunión es el corazón de la vida de la Iglesia. Es hermoso que en este comité de la reconstrucción de Nínive, donde está el padre George, participa la Iglesia siro-católica, la Caldea, mayoría en Irak, y también la Iglesia sira presente en la llanura de Nínive. Se trata de colaborar y de trabajar juntos. Y de una forma misteriosa, la persecución ha unido a los cristianos. El Papa habla del ecumenismo de la sangre, del martirio, porque cuando nos persiguen a los cristianos no dicen tú eres caldeo, tú eres siro-católico, tú eres cristiano. Esto ha unido a todos y esto en mi oración es fundamental, este aspecto de la comunión, porque es lo fundamental, la presencia fundamental. Jesús, ¿qué pidió al final en la oración que llamamos sacerdotal? Que sean uno para que el mundo crea. Esta comunión es fundamental y yo pido que ellos vivan la comunión. Hay una diversidad grande, una riqueza grande en Oriente Medio, la Iglesia armenia, los ortodoxos, los caldeos, los sirocatólicos, gran riqueza. Pero no se puede dar por supuesto que se viva esta comunión. Hay que rezar para que esto suceda. Y segundo, el testimonio. Que sean la presencia buena del Señor como promesa para la vida de cada hombre. Muchas gracias. Y con estas palabras clausuramos este encuentro. Les agradezco a todos y les invito a nuestro stand de ABSI para ver el mapa que hemos querido poner en la pared, un mundo al revés. ¿Por qué lo hacemos? Porque nuestra idea es proponer una geografía alternativa en la que las distancias cambian, en la que nosotros hoy podríamos estar en Karakosh y ponernos en las carnes de la comunidad de Padre George para ver el mundo desde otro punto de vista. Nos espera un doble trabajo. Por un lado tenemos que seguir trabajando, investigando, conocer, observando. Y por otro lado, os lanzo esta propuesta. Sostener de forma concreta, a través de diferentes medios, nuestras acciones. Lo que podemos hacer de forma personal y diaria para respaldar esta propuesta de geografía alternativa es el apoyo a distancia. Un pequeño esfuerzo cotidiano produce un cambio lejos de nosotros y favorece una buena cercanía, entre comillas. Podemos ayudar a un niño o a una familia. Quizás nosotros no mediremos el impacto, pero seguramente tiene una gran fuerza. En la página de ABSI encontrarán más información si están interesados. Les invito a venir y a ver nuestros proyectos. Muchas gracias.